Estamos conectados Sí. a la red de aquí, ¿no? El internet está funcionando, no sé si usted está conectado. Sí, yo ayer me conecté, pero ya es que se conecta uno. El internet sí está aquí, usted se conectó. Hola Vicky, buenas noches a todos mis hermanos. Aquí estamos presencialmente en Valle de Bravo. Todos los hermanos les mandan un saludo. Hola. Contesten, hermanos, hola. Aquí les mandan un saludo todos los hermanos, ¿sí? Plata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alicia. Sí, se oye bien, ¿verdad? Qué bueno. Sí, se oye bien, me está diciendo Katy Camarillo. Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. ¿Sí? Beatriz Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bertita del Ángel, ¿cómo estás? Bendiciones a todos mis hermanos. Ya es hora de empezar, ¿sí? Así es que para que nos alcance el tiempo, si no, empezamos, ¿sí? Nos empezamos a alargar y luego ya son las 10 de la noche y no nos vamos, así es que más vale. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya Chema se conectó. ¿Cómo estás, Chema? Qué bueno que te conectaste. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar aquí también. Recordemos la importancia de pedirle a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, tu palabra dice, Señor, acercaos pues a Dios, tú te acercarás a nosotros, Señor. Mi Dios omnipotente, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso en esta noche te rogamos, Señor, tu misericordia para todos tus hijos que se están conectando y los que han de escuchar esta prédica posteriormente, Señor. Nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Te rogamos, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, por habernos dado oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Ángeles, linda? Pidio, ¿cómo sigues? Georgette, buenas noches. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis de las 7 iglesias que existieron en Asia. Abre tu Biblia allí en Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 1:11 dice claramente recordándonos, ¿sí? Dice, en el 1:10 dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y soy el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y reiteramos, estas iglesias existieron en Asia y era el nombre que tenían las iglesias, ¿sí? Pero ¿por qué Dios las puso en Apocalipsis? Para poder revelar lo que le iba a suceder a su iglesia en el momento que el Señor Jesucristo regresó a la diestra del Padre, en el momento que llegó el día de Pentecostés y dio inicio a la iglesia de Cristo. En ese momento el Señor dio toda la profecía de lo que le iba a suceder a su iglesia. Y sabemos que el Señor Jesucristo, igual que en otros libros del Antiguo Testamento, nos dan profecía, como el libro de Daniel, que nos habla de muchas profecías, no se diga Isaías también, todos esos libros. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 13, a través de esos versículos que habló en parábolas, nos estaba también revelando su iglesia, qué le iba a suceder a su iglesia. Entonces, recordando esa iglesia de Éfeso, que fue la iglesia que estaba en Éfeso,
los Efesios, que inclusive fue el apóstol Pablo a compartirle a los Efesios. Esa iglesia es la que está revelando como la primera iglesia primitiva, es la iglesia que nosotros podemos comparar cuando el apóstol Pedro sanaba hasta con su sombra, había milagros, había señales. Cuando se presentó Pedro y Juan en el templo, la hermosa, y hubo esos milagros. Entonces esa iglesia, recordemos que estuvo produciendo lo que dice el versículo de Mateo 13. Dejo una marca aquí en Apocalipsis y vamos aquí a Mateo 13, ¿sí? En Mateo 13 nos dice la palabra de Dios que Mateo 13, 23. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce ¿a cuánto, mis hermanos? Y después produce ¿a cuánto? Y después produce al... Por eso le dice en Apocalipsis: arrepiéntete y mira dónde has caído, iglesia. Ahora regresa tú aquí a Apocalipsis, ¿sí? Y regresa aquí a la iglesia de Éfeso y le dice: arrepiéntete y mira dónde has caído. O sea, quiere decir que esa iglesia había caído. Y leíamos ayer claramente: ¿cómo va a caer si trabajó arduamente por tu nombre, Señor? Si esta iglesia evangelizaba, no soportaba a los malos y no soportaba a los que se decían ser judíos y no lo eran, ¿sí? ¿Por qué le dice, Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras? ¿Cuáles son las primeras obras? La palabra de Dios, el amor por la palabra de Dios, seguir teniendo esa comunión con la palabra, porque la palabra va a hacer que produzcamos ¿qué? Al 100% de fruto. Entonces aquí vemos más importante que nunca que lo más importante para Dios es que nosotros demos fruto, es decir, que seamos esos árboles de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios les está diciendo a la iglesia, les está diciendo que los dones, y que les dice los dones espirituales, les dice: sigan los dones, pero yo les muestro un camino más excelente. Y empieza hablando en 1 Corintios 13 del amor. Y además les dice: tú puedes tener toda la fe de tal manera que puedas mover las montañas, pero si no tienes amor, de nada sirve. Y puedes tener toda la profecía y puedes tener toda la revelación y toda la ciencia, y si no tienes amor, de nada sirve. Y esto a mí me lleva a muchos hermanos que yo conozco, y conozco de los dos lados. Conozco pastores que me impresiona la revelación que tienen en la palabra. O sea, impresionante. O sea, que dices: wow, qué revelaciones estás teniendo. Pero los veo en su fruto a veces. Dices: es que no tienes amor por las ovejas, no tienes amor por los demás, ¿sí? Me acuerdo una oveja que me decía, de un ministro que nos daba palabra de revelación. Dice: pero a palos nadie aprende, pastor, a palos no se aprende. O sea, como diciendo: si no me tratan en amor, por mucha revelación que sea, no me sirve. La clave, ¿cuál es? El amor. Tú puedes tener toda la revelación, toda la ciencia, toda la profecía, puedes tener toda la fe, de tal manera que puedas mover las montañas, pero si no tienes amor, ¿qué? De nada sirve. Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Entonces, cada vez nos muestra más el Señor la importancia del fruto, la importancia del fruto, la importancia de caminar hacia el fruto correcto. El Señor habla del fruto, y un fruto es la fe, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe. Está la fe, pero es bien importante que el amor. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que medirnos en base al amor, no en base a la revelación, en base al amor de Dios.
Tú y yo tenemos que medir qué tanto estamos amando al prójimo. No al hermano lo tienes que amar, pero tienes que amar ¿a quién? Al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Ese que nada tiene que ver contigo, que ni es cristiano, lo tienes que amar como a ti mismo. Y ahí se encierra, ¿qué? Toda la ley. ¿Qué importancia es el fruto? ¿Qué importancia es el fruto? ¿Sí? Yo en ocasiones, cuando alguien me decía, ¿por qué no pasas y das una palabra? Pero sí, este hombre trae mucha palabra. Ese hombre que nos está predicando ahorita está tremendo lo que nos está revelando. Pero si no tiene amor, de nada sirve. Entonces esta iglesia, ¿por qué había caído? Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, ¿ya había caído esta iglesia? ¿Ya estaba en el fondo? Pero si trabajaba para Dios. Y trabajaba arduamente. ¿Y para Dios cómo estaba? Ya caída. Estaba en el suelo. Porque le dijo, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. O sea, ¿el candelero qué es? El candelero de la iglesia. Y ahí es cuando viene y te hace la remembranza. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Así es que esta iglesia, imagínate, termina la iglesia de Éfeso en el año 100. Y en el año 100 empieza la iglesia de Esmirna. El Señor revelando, dice aquí en el versículo 8 de Apocalipsis 2:8, escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Quién es el primero y el postrero? Es Dios. ¿Y quién lo está diciendo aquí? El Señor Jesucristo. Él es Dios. ¿Sí? Y no hay Dios fuera de mí, dice en otros versículos. Yo soy el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Aquí está revelando su parte como hombre. El que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Le dice esta iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna que va del año 100 al año 330. Esta iglesia que se llama mirra o amargura y que está revelada también en Mateo 13 como el trigo y la cizaña. Su característica de esta iglesia, sabemos que fue una iglesia que perseguida, porque estaba prohibido ser cristiano. Recuerda que leíamos ayer en el libro de Hechos, ¿qué le prohibieron a Pedro y a Juan cuando sanaron al hombre que estaba cojo? Que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús. Casi que le dijeron, sigan haciendo lo que están haciendo, pero no mencionen ese nombre. ¿Y cuál es la clave? Los cristianos, ¿qué es lo que siempre usamos? Es el nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde es donde va a trabajar el enemigo? A que no uses el nombre de Jesús. Por eso es bien importante como cristianos no dejar de usar el nombre de Jesús. ¿Por qué eres cristiano? Pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Porque eres hijo de Dios? ¿Porque creíste en quién? Creíste en el nombre de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En qué creen? En su nombre. ¿Por qué es cristiano? ¿Porque recibí a Jesucristo? Claro que sí. Pero tú creíste en su nombre. Y eso te hizo ser hijo de Dios. Porque creíste en quién? En su nombre. ¿Sí? Así es que le dice a esta iglesia lo que le iba a pasar. Dice, versículo 9, le dice, iglesia Esmirna, iglesia perseguida,
iglesia que sufre. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y por qué le dice su tribulación? Porque era una iglesia ¿qué? Perseguida. Y tenía tribulación esa iglesia. Y le dice, ¿y tu pobreza? Pero te quiero decir que tú eres ¿qué? Rico. ¿Y por qué es rico? Porque tiene la palabra de Dios. ¿Por qué eres rico tú? Porque tienes a Dios. ¿Qué más riqueza quieres? Eres rico. Y eres más rico cuando tú estás cambiando y estás cambiando tu alma, ¿sí? Y estás comprando oro refinado de la palabra de Dios, ¿sí? Y luego dice aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. A ver, entonces, piensa en uno que era un judío, nacido de la tribu de Benjamín, de la tribu de Zabulón, de todas las 12 tribus. ¿Podrías decir que no es judío? O sea, ahorita que llegara, que te encontraras mañana un judío y que te diga que todo su orden y te demuestra que es judío, ¿es judío? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dicen los que sí son judíos y no lo son? Porque para Dios, el judío es el que tiene a Cristo. Es decir, ahorita, ¿qué podemos pensar en este momento? ¿Los judíos siguen siendo su pueblo en este momento? ¿Son sus hijos? No son sus hijos. Porque a los suyos fueron y los suyos no lo recibieron. ¿Están castigados ahorita? ¿Sí? ¿Los va a hacer salvos? ¿Sí? ¿Recuerda lo que leíamos ayer? ¿Qué hizo Dios? Vamos aquí al libro de Efesios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, hablando de los gentiles, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y a dónde nos acercamos? Versículo 14. Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz, que de ambos ¿qué? Pueblos. Esos ambos pueblos, ¿quiénes son? ¿El pueblo qué? Gentil y judío. Pero de ambos pueblos hizo ¿qué? Entonces, si ellos no recibieron a Cristo como Señor y Salvador, no son hijos de Dios, porque no reconocieron el nombre de Jesús. Entonces, ¿nos unió a ellos? No. Estamos unidos a los que sí son judíos, y para ser judíos son ¿qué? Hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios, ¿a quién recibieron? A Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces ahorita son un pueblo, pero no son judíos. Así como, claro que nos sirve mucho para poderlo estudiar y todo, pero dice aquí en este libro de Esmirna, le dice a los que se dicen ser judíos y no lo son. Se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, yo no dudo que esas 12 tribus van a ser salvos. Yo no dudo que el apóstol Pablo, mira aquí, vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos y vamos a Romanos 11. Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, lo que más anhelo en mi corazón,
Él dice, el anhelo significa que tú es algo que estás anhelando. Romanos 10. ¿Sí? El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es ¿por quién? No dice por el pueblo de Dios, es por Israel. ¿Y cuál es el anhelo? ¿Para que sean qué? Salvos. Para que sean salvos. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué. Ahora, tú lees el versículo 11, el capítulo 11, y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también son israelitas de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice? La divina respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ¿qué dice ahí? ¿Aún en qué tiempo? En este tiempo, ¿ha quedado qué? Escogido por gracia. Ese remanente son los judíos que sí lo son. ¿Y por qué sí lo son? Porque han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Fíjate cómo empieza a decir el capítulo, a hablar del pueblo de Dios. Dice, no los ha desconocido. Pero después se pasa a la parte donde Isaías va y se queja con Dios y dice, Señor, soy el único que ha quedado. Dice, no, Isaías, yo me he reservado. Sí es Isaías, ¿verdad? Sí. Elías, perdón. Yo me reservé tantos. Por eso es la respuesta que el Espíritu Santo le da. Ahora, yo no dudo que todo Israel va a ser salvo. Pero eso le toca hasta la semana 70. Pero no vamos a entrar ahí. Es Elías, sí, Pati, yo me había equivocado diciendo Isaías. Es a Elías, al profeta, ¿sí? Así es que dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, que se dicen ser judíos y sí lo son. Amén. Entonces, ellos son judíos, pero el Señor Jesucristo, como les dijo aquí en Juan 6, mira, vamos aquí a Juan 6. Creo que no es Juan 8, perdón. Amén. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo a los judíos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjate lo que les dice en el 44. Ustedes, ¿qué les dice? ¿Ustedes qué? ¿Sois de vuestro padre?
¿Se equivocó el Señor Jesucristo al haberles dicho eso? ¿Por qué no les dijo, ustedes son el pueblo de Dios? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Entonces podemos entender hoy por qué en Esmirna les dice el Señor, y sé, dice aquí en Apocalipsis 2, cuando le escribe Esmirna, dice, yo conozco, 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, ¿qué es una blasfemia? Una mentira que vaya en contra de Dios, ¿no? Estás blasfemando. Recuerda que le dijo, y la blasfemia del que hable contra el Espíritu de Dios no va a ser soportada. Entonces, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de ¿quién? De Satanás. Está tremendo, ¿no? Entender que dices, a ver, Señor, ¿por qué permitiste que en la Segunda Guerra Mundial le pasara esto a tu pueblo? ¿Qué podía decir el Señor? No era mi pueblo. Los voy a salvar. Pero negaron el nombre de mi Hijo. Porque si tú me confiesas delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Y luego dice aquí en el versículo 10, no temas en nada. ¿No qué? No temas en nada. No tengas ¿qué? Temor de nada. No tengas temor de nada. Lo que vas a padecer. Quiere decir que tú puedes ir caminando en la palabra de Dios y tener tribulación, pero si tú estás claro que estás obedeciendo a Dios, no debes de temer en nada. Dios está permitiendo esta prueba. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes, los va a echar en la cárcel. ¿Para qué? Para que seas ¿qué? Probado. ¿Y sabes qué, mi hermano? Aquí una de las cosas que tenemos que entender mucho es que a veces tú estás caminando bien con Dios y te viene una tribulación, te viene un problema. Pero no te preocupes, está siendo probado lo que está haciendo Dios. Mira, a mí me llama mucho la atención como cuando Dios sacó a su pueblo, ahora sí regresando al pueblo de Israel, que de repente ya ves que se le aparece a Moisés y le dice, quiero que vayas a rescatar a mi pueblo porque estoy viendo cómo está sufriendo. Y bueno, ya conocemos mucho esa parte de la historia donde Moisés se acerca a Faraón para que lo deje ir y Faraón no los deja ir y Dios endurece el corazón de Faraón para que vean su poder, ¿no? Y entonces manda las plagas de las ranas, la de los piojos, la de toda la sangre, y la última donde mueren todos los primogénitos y los saca con mano poderosa, ¿sí? Y se encarga de que salgan con todo su oro y su plata. Y una vez que cruzan el mar, ¿a dónde los llevó Dios? Al desierto. ¿Sí? Y en el desierto, ¿hacia dónde caminaron? Fíjate, a ver rápidamente, vamos aquí a Éxodo, creo que es Éxodo 6, si no me equivoco. Es más adelante, ahorita les digo. Dice, salen de Egipto. Salen de Egipto, es el 12. 12.
12:37. Cruzan el Mar Rojo. Partieron los hijos de Israel. En 13. Como 600,000 hombres. Después del canto, fíjate, es bien impresionante esta parte. En el versículo 15 dice, capítulo 15, perdón, Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. ¿Cantó quién? Moisés y quién más. Y los hijos de Israel, las 12 tribus. ¿Qué cantaron? El cántico a Jehová, y dijeron, y si lees todo el canto, es un agradecimiento por haberlo sacado con mano poderosa. Es un agradecimiento, todo lo que lees aquí, todo su canto, ¿sí? Habla de los pueblos, se habla del temblor, y bueno, están alabando a Dios de una manera impresionante, ¿no? Cómo tomó a Faraón y todo lo que vemos. Pero ve el versículo, ¿sí? 22. Mira, vamos a terminar, vamos a leer el 21 para recordarlo nada más. Y María le respondía, canta Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué? ¿Sí? Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran ¿qué? ¿A dónde los llevó Dios? O sea, primero no les dio agua, y después los llevó a tomar ¿qué? Agua ¿qué? Amarga. Imagínate, traes una sed de aquello porque llevas 3 días sin beber agua, y la primera agua que Dios te lleva, llegas y es amarga. Porque recuerda que Moisés estaba obedeciendo, escuchaba la voz de Dios y decía, llévatelos por aquí, llévatelos por allá. Iba todo el pueblo, ¿sí? Porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? O sea, le reclamó, después de haber cantado, de un agradecimiento, de cómo los libró Dios, cómo vio que se hundieron en el mar Faraón y los jinetes, y cómo no murieron ninguno de sus primogénitos, ni les afectaron las plagas, y los sacó con mano poderosa, y todavía permitió que todos les dieran su oro y su plata para que salieran con dinero. Y a los primer jaloncitos de 3 días de preocupaciones, de que tenían sed, y llegan a donde hay agua, ¿de qué se trata? ¿No? Entonces, ¿por qué Dios quería probar a Esmirna? Porque lo quiere llevar al cielo. ¿Por qué te prueba a ti y a mí? Porque nos quiere llevar al cielo. Por lo tanto, cuando te encuentres en una aflicción y estás bien con Dios, alaba a Dios. Porque Dios te está probando. En lugar de decir las cosas están saliendo mal y van de mal en peor, y que de qué se trata, y te empiezas a mezclar con el mundo, es que este gobierno no está haciendo lo correcto, es que ya quitaron esto y que la economía va de mal en peor. No, tú eres hijo de Dios, tú alaba a Dios. Ellos lo habían alabado, y en cuanto vino la primera prueba, empezaron a murmurar contra Moisés. Y contra quien murmuraba contra Moisés estaba murmurando contra Dios. Porque, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Obedeciendo a quién? A Dios. Él podía decir, ¿qué quieres que yo haga si me está diciendo Dios que para acá caminemos? Pero ves que no hay agua, pues Dios me dijo que por aquí. Ahora mira, ya, qué feliz se han de haber puesto. Ya encontramos agua, y llegan y dicen, Moisés está tan amarga. ¿Y qué quieres que yo haga si Dios dijo que por aquí? Estaban murmurando contra Dios. Estaban murmurando contra Dios. Y entonces dice aquí, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Y qué hizo Moisés?
Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí, ¿qué hizo Dios? Los probó. Y reprobaron. ¿Sí? Amén. Entonces, tú dices, a ver, ¿por qué esta iglesia de Esmirna tenía que ser probada? ¿Tú tienes que ser probado? Sí, amén. Sí. Para salvación. Dios quiere verte. Dios te va a poner en un momento bien difícil y tú tienes que decir, yo creo en Dios y Dios me va a librar, porque Dios es poderoso, pase lo que pase. Amén. Amén. Porque Dios es ¿qué? Grande y poderoso. Pero no, al hombre le gusta pura miel. Por eso las iglesias en algunos lugares están llenas, porque nada más están recibiendo, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a sanar, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar un coche nuevo, y Dios tiene para... Y te llevan a puros versículos de que te hablan de eso. Por eso hay iglesias que están llenas, pero la gente está llena no dan fruto, porque no se da palabra, se da solamente una palabra acomodada a lo que le interesa escuchar a la gente. Por eso dice la palabra de Dios que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Y regresando aquí, entonces esta iglesia tenía que ser ¿qué? Probada, ¿no? Apocalipsis. Vamos a terminar leyéndolo. Apocalipsis 2. Varios de ustedes van a ser echados en la cárcel para que seas ¿qué? Probado. Y dice, vas a tener tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué te pide Dios cuando estés en una prueba? Que seas fiel hasta dónde. ¿Y qué te va a dar Dios? ¿Y qué te va a dar Dios? La corona de la vida. Ahora, piensen esto. Ahora, vamos aquí, por favor, a Mateo 13, donde Dios también revela a la misma iglesia de Esmirna. A la misma iglesia de Esmirna la revela aquí en Mateo 13, 24. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿En dónde la sembró? En su campo. Nosotros somos el campo de Dios. Amén. Él viene y siembra buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo de este hombre, ¿no? O el enemigo de Dios, ¿sí? Recuerda, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena tierra. ¿En dónde? En su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. El enemigo del que es dueño del campo. ¿Quién es el dueño del campo? Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. Vino su enemigo, ¿sí? Y sembró cizaña en su campo. ¿Qué sembró? Cizaña en su campo. Y se fue. ¿Qué quiere decir ahora esto? ¿Qué pasó en esta iglesia? Es el campo de Dios. ¿Qué es esta iglesia? El campo de Dios. Entonces puede venir el enemigo y sembrar cizaña. ¿En quién? En nosotros. En nosotros. Va a venir y puede sembrar ¿qué? Cizaña en nosotros. ¿Sí? Y cuando salió la hierba
¿Y qué dio? Fruto. ¿Cuál es el fruto que da la iglesia? Amor, gozo, paz, benignidad. Recuerda que está, todo da vueltas alrededor de lo que es el fruto. Y dio fruto, entonces también, ¿qué apareció? La cizaña. La cizaña. Toda frondosa. Ahora, ¿quién es el que da el fruto? El Espíritu. El Espíritu Santo ya lo tenemos aquí, él es Dios y Él es santo. Son los frutos del Espíritu. ¿Quién es el que da el fruto? Nosotros. La palabra de Dios ya fue sembrada en nosotros. Tu espíritu ya está produciendo amor, gozo, paz, benignidad. Pero ¿por qué nuestro actuar no es conforme a lo que tenemos en el espíritu? Porque tenemos una lucha ¿con qué? Con este cuerpo de pecado. Y nuestra alma no ha cambiado y seguimos dando ¿qué? Mal fruto. ¿Qué estamos dando? Nada de fruto. Entonces, cuando tú vas dando fruto es porque la palabra de Dios te transformó y te cambió y tú estás dando fruto. ¿Cómo reconocerías en una iglesia quién es cizaña y quién es da fruto? Por sus frutos. Por sus frutos. Dices fulanito de tal, ese no da nada. Ese canta re bonito. Ese alaba a Dios. Ora re bonito. Pero a la hora que tratas con él, no da nada de fruto. Qué bárbaro, qué revelaciones se carga de la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? No da fruto. Entonces, ¿qué viene siendo? Cizaña. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Vamos a ver, las tres cosas que hemos dicho de cada iglesia que vamos a estudiar. ¿Existió esta iglesia? Sí. Sí. ¿Esta iglesia también está del año 100 al 330? Sí. Ahora, ¿está aplicado también a tu vida? Sí. Sí. Ahora, lo voy a decir al revés. Esta iglesia de Esmirna, ¿puede ser esta iglesia de aquí? Sí. Porque podemos estar dando algunos frutos y otros no dan nada de fruto. ¿Y por qué? Me debo preocupar. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? ¿De qué había caído? Porque dio fruto al 100, al 60 y después dio al 30. ¿Qué le seguía? Dejar de dar fruto. ¿Y qué le pasó? Dejó de dar fruto, porque la iglesia que continuó después de Éfeso siguió Esmirna. Dejó de dar fruto. Pero había unos que sí daban, porque en Esmirna había quien seguía dando fruto. Ahora, la clave es, ¿qué necesito para dar fruto? ¿Por qué Dios en las iglesias le dice, escríbele al ángel de la iglesia? ¿Quién es el ángel de la iglesia? El responsable de la iglesia. ¿Y cuál es su responsabilidad del responsable de la iglesia? Dar ciencia, dar sabiduría, porque eso es lo que nos va a cambiar. Por eso dijo, les daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia y con sabiduría. No dijo, les voy a dar pastores que pues ahí les van a conceder sus bronquitas y bueno, los van a apapachar y que fulanito ya pecó, pues que venga, que aquí lo perdonamos. No, nuestra función es dar ciencia y sabiduría. A ver, ¿por qué el apóstol Pablo se molestó tanto con la iglesia de Corintios? Cuando uno de los congregantes se enteró que en la iglesia de Corintios andaba con la mujer de su papá. ¿Por qué se molestó tanto? Porque no lo habían echado fuera de la iglesia. Porque no lo habían echado fuera de la iglesia.
porque yo creo que ya le habían dicho estás mal, y lo seguían teniendo ahí. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Estando yo y mi espíritu, echamos fuera a este de aquí. Y ustedes están envanecidos. Ahora, ¿cuántas iglesias agarran y dicen, ay, es que lo estamos restaurando? Si ¿quién es el único que restaura? Amén. Amén. Entonces, me quedan 5 minutos. Esta iglesia producía fruto unos y otros eran ¿qué? Cizaña. Ahora, ¿por qué Dios los envió a la cárcel para ser probados? Porque Dios lo permitió. Le dijo, Satanás va a echar a ustedes, a varios de ustedes a la cárcel para ser ¿qué? Probados. Eso está diciendo claramente el Señor, que nosotros vamos a ser probados, porque muchos que están ahí en la iglesia alzan sus manos y dicen que van bien y dan una apariencia, pero no lo son. Entonces los voy a echar en la cárcel para ver si realmente defienden mi nombre y siguen dando fruto. ¿Sí? Y aquí vemos lo que le va a pasar a esa iglesia de Esmirna, que está durmiendo ahorita, porque si va del año 100 al año 330, esa iglesia está dormida ahorita, igual que de la de Éfeso, porque todo cristiano cuando deja el cuerpo duerme. Entonces esta iglesia está dormida. Entonces, ¿qué va a pasar con esa iglesia cuando venga el tribunal de Cristo? Ve lo que dice aquí en el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? En tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto, o sea, mi enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Que vayamos y la arranquemos. ¿Y qué les dijo el Señor? No sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Y les dijo, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Cuál es esa siega? Cuando vengan los ángeles del Señor para llevarnos al tribunal de Cristo. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla ¿en qué? ¿Para qué? Ahora, ¿perdieron la salvación? No. ¿Se fueron a dónde? A la tribulación. Aunque serán salvos así como por fuego, como dice en Primera de Corintios. Si tu obra desaparece porque fue en hojarasca o madera, si bien eres salvo, serás así como por fuego. Entonces yo no quiero, mis hermanos, de veras a veces digo, han de decir que estamos así, como dando unas prédicas que dices, esto no anima. Lo que sí más bien te debe de animar es a tener hambre por la palabra de Dios para dar fruto, porque Dios va a cumplir lo que dice. Aquí dijo el Señor, le dijo, yo le voy a decir a los segadores, levanten primero la cizaña, átenla en manojos y échenla en el fuego. Pero después dijo, y al trigo, al que dio fruto, recogerlo en mi granero. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta que he hecho, que desde que estamos estudiando esto de las iglesias, ¿tú crees que tú y yo vamos a poder ir al cielo diciéndole al Señor, Señor, es que yo produzco fruto, pero al 30, pero el 70 es cizaña? El Señor te va a decir, sí, puedes estar allá en el cielo. No vas a poder entrar en el cielo.
solamente produciendo el 100. Ahora, Dios nos dio las armas para producir el 100. Dios nos dio su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra y actúa en nosotros. La palabra nos cambia en amor. El punto es que nos cambie en amor, no que nos cambie. Podemos tener toda la ciencia, podemos tener toda la fe, podemos tener toda la profecía, pero si no tenemos amor, de nada sirve, de nada sirve. Por eso, mis hermanos, la clave de todos los cristianos es dar fruto de amor, de gozo, de paz, de todas las cosas buenas que Dios quiere hacer en nosotros para que seamos igual que su Hijo Jesucristo. Es lo más importante, mis hermanos. Y entonces aquí vemos esta iglesia que fue perseguida, pero que venía desde Éfeso, y desde Éfeso ya no estaba produciendo. Ya estaba produciendo 70% de cizaña y siguió existiendo, pero hubo un remanente ahí también en esa iglesia que estuvo dando trigo, ¿sí? Y el Señor dijo, no, déjala ahí. Un enemigo es el que viene. Ahora, ¿cómo viene ese enemigo para que dé cizaña? Empieza a meterte ideas del mundo, empiezan a meter a la iglesia cosas que no son de la iglesia. Y empiezan a mezclar mucho la palabra de Dios y empiezan a hacer cosas que no son bíblicas. Tú sigue comiendo la palabra de Dios. La palabra nunca, este es un libro vivo, siempre te va a estar dando revelación. Siempre pídele a Dios que te dé revelación y siempre te va a dar cosas nuevas. No se acaba este libro. No se acaba este libro. Mira, yo conozco hermanos que se proponen leerlo en el año una vez, ¿no? Y hasta hay índices que dicen, hoy te toca leer esto, hoy te toca leer el otro. Y ves su fruto y no hay fruto, son cizaña. En cambio es diferente hacer lo que nos dice el Señor en Efesios, dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Y donde habla la Biblia, Dios te empieza a dar revelación, y ahí empiezas, y en la iglesia empiezas a tener los oídos abiertos y escuchas, y eso te está cambiando y cambiando, mi hermano. Así es que, resumiendo aquí, esta iglesia de Esmirna sí existió, es una iglesia que también fue profética hasta el año 330 después de Cristo, y también es una iglesia que aplica a nosotros. Nosotros tenemos que asegurar dar el 100% de fruto. Tenemos que ser productores de fruto. Y el Señor lo dijo, el que en mí permanece, este da mucho fruto. Porque separados de mí, nada. Y te lo diría de otra manera, separados de Él, nos van a mandar al fuego. Por no producir fruto de amor. Amén. Los exhorto a todos, mis hermanos. Busquemos el reino, todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos el reino, busquemos cambiar, busquemos crecer, busquemos dar fruto. Es muy importante dar fruto. Ahí sí es que yo sé que aquí en la iglesia presencial podemos pedir a todos mis hermanos que nos pongamos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Si tú estás ahí en casita y quieres ponerte de pie, hazlo. Si no, como tú estás, lo importante es tu corazón, pero ante un Dios tan grande como el que nos ha hablado en esta noche, ¿cómo no te vas a poner de pie? Cierra ahí tus ojos, dile gracias, mi Dios omnipotente, porque tú te revelas a mi vida, Señor, mostrándome tu palabra, Padre, y me has mostrado, Señor, que mi camino es dar fruto, Señor, y solamente ligado a tu Hijo Jesucristo, ligado a tu palabra, Señor, yo podré dar fruto, Señor, para seguir produciendo, porque tu palabra dice, el que en mí permanece, este da fruto, y mi Padre, que es el labrador, lo va a limpiar para que dé más fruto. Pero también nos dice, Señor, que el que no dé fruto lo quitará el Padre. Lo quitará el Padre, Señor. Todas estas escrituras son reales, son verdaderas, Señor, y nos dan a conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Señor, a tener más revelación de tu palabra, dándose ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Llénanos de ti, Padre mío. Llénanos de ti, Señor, para que sigamos dando fruto, Señor, por nuestro propio bien, Señor, por nuestro propio bien en este mundo, para ser mansos y humildes. Y lo más maravilloso, conocer la esperanza a la que fuimos llamados, es que ir a verte cara a cara ahí en el cielo, Padre, para hacer esa nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. De tu cielo descenderemos ya como una esposa ataviada para nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Amén. Dios me los bendice a todos. Saludos. Dios me los guarde mucho. Bye.